Buenas tardes, estamos aquí en México tratando de continuar con la plática que no estoy tan seguro si vamos a terminarla en 3 sesiones o 4, no lo sé porque lo que viene creo que es un poquito más complejo y me va a tomar un poco más tiempo explicarlo. Por ahora quiero recalcar lo que señalamos la vez anterior y sus repercusiones, digamos, de alguna manera filosóficas, porque aunque los físicos que se dedican a medir resultados son renuentes y siguen teniendo un pensamiento dualista, un pensamiento muy influenciado por Descartes, están lejos de hacer interpretaciones de tipo filosófico de lo que hemos venido platicando. En realidad yo creo que a mí lo que me has dejado todavía más perplejo de todo lo que estuvimos hablando, aparte del experimento de la rendija, y del experimento y de la paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen, comprobada por Alan Aspect, pues es la repercusión que tienen esas observaciones. Ocurre que muchas veces los aspectos filosóficos tratan de encuadrarse a los elementos que se descubren en ciencia, cuando en realidad debería de hacerse al revés. Es decir, la ciencia debería de apuntar en función a otros derroteros de tipo filosófico y no al revés, porque finalmente la ciencia es la que comprueba a través del método experimental y de comprobar los experimentos que las cosas ocurren de esa manera y no de otra. Entonces eso es lo que permite al mundo de la ciencia avanzar. Lo desafortunado es que uno como científico, muchas personas como científicas, se casan con la idea de Descartes de que las cosas tienen que dividirse y tienen siempre que medirse para tener resultados. Y entonces se elimina el elemento fundamental de ciencia, que es la curiosidad. Y todo el mundo trata de ajustarse a estadísticas, muchas veces sobre o están sustentadas en intereses ocultos, en rigidez en la forma de pensar. Y sabemos muy bien que el pensamiento científico sí es importante tener un método para concluir y establecer líneas que nos permitan entender las cosas. Pero eso no significa que el pensamiento científico tenga que ser castrado porque no hay creatividad o porque no hay imaginación para establecer una investigación. Y yo creo que sobre eso sobran elementos y sobran experiencias empíricas, si se quiere decir así, que hacen que tambalear el mundo de lo que nosotros entendemos por una verdad científica. Están las llamadas serendipias. Las serendipias consisten en cómo el humano se acercó a un hecho notable que contribuyó a descubrir algo, ¿no? Ahí está el caso de la penicilina, que fue descubierta por pura casualidad, al encontrar cómo los alimentos se llenaban de hongos verdosos, se producía la penicilina y eso de repente curaba enfermedades o curaba heridas de guerra que dieron lugar al descubrimiento de la penicilina. El otro muy reciente, por ejemplo, es lo que un residente en Australia que descubrió que el origen de la gastritis y de la úlcera péptica era debido al Helicobacter. Y lo increíble fue cómo lo logró. Lo logró haciendo o comiéndose él estómagos, fragmentos histopatológicos o fragmentos del estómago de pacientes que sufrían, que murieron y que habían sufrido biopsias que se habían tomado y que habían sufrido de úlcera péptica. Pues él comió el, este,
los pedazos de estómago y pudo desarrollar la enfermedad en él mismo y descubrir que era Helicobacter. Ya después de ahí, pues toda la serie de investigaciones que se hicieron para curar la úlcera y en este sentido, pues se logró un avance gigantesco en el manejo de ese tipo de problemas. Entonces quiero decir que, como resumen, que antes de una investigación y de hacer una metodología muy compleja para diseñar un experimento, para diseñar un estudio científico, estuvo una idea original, estuvo una idea creativa, fue alguien que se le ocurrió algo. El mismo Alberto Einstein decía, si lo que me asombra es que haya cerebros que lleguen a los 18 años de edad que hayan sobrevivido a la educación formal. ¡Wow! O sea, él mismo no estaba convencido de la educación formal que se daba a los estudiantes y que de alguna manera cooptaba todo la creatividad humana. Y así han venido surgiendo muchas ideas. Todo esto que sucedió, lo que les he explicado en las pláticas anteriores, pues tiene que ver con esto. Les decía, permítanme un segundo. Okay. Les decía sobre lo referente al impacto que tendrían estos experimentos realizados en el siglo XX y corroborados en los aceleradores de partículas. Por ejemplo, esto del fotón que les explicaba del EPR, de la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, reproducida por el físico Alan Aspect. Esta experiencia se llevó a nivel también de fotones, pero en aceleradores de partículas, no a una distancia de 13 metros, sino a distancia de 13 kilómetros, hecho en los aceleradores de partículas de Suiza. Se encontró que efectivamente había una medición simultánea con parámetros iguales en las dos partículas o en las partículas lanzadas en direcciones opuestas. Es verdaderamente increíble. Ahora, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de todo eso en la forma que concebimos la realidad? Pues que todo está intermezclado. Y entonces no resultaría raro que nuestra función primero dentro del cerebro, toda la masa cerebral funcionara como una sola unidad, a pesar de que hay muchas áreas. Y no sería extraño la hipótesis que planteó el neurocientífico Carl Pribram, de la hipótesis holonómica, en el sentido de que allí en cada neurona se reúne la mayor parte o la totalidad de la información de todo el cerebro, y que cada neurona podría tener eso, y eso explique en muchos sentidos por qué muchos enfermos neurológicos, cuando se afectan áreas cognitivas, tengan reserva todavía de tejido neural para recuperarse. Desde luego eso no ocurre en todos los casos, y depende ahí mucho de la cantidad de tejido nervioso afectado. Bueno, sobre esto quiero decirles que en 1984, por ahí aproximadamente, hubo un psicólogo que después fue neurofisiólogo mexicano, de nombre Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg hizo una experiencia para investigar el EPR. Permítanme un segundo, apágale tantito.